Hola, ¿cómo estás? Soy César Simeone, acompañante en Bio-Neuroemoción y bienvenidos a la consulta. Existe una enfermedad que muchas veces está asociada a la mujer y no tanto al hombre, pero esto en realidad no es así. Hoy en la consulta vamos a hablar de osteoporosis. Esta enfermedad que durante mucho tiempo estuvo más asociada a mujeres que a hombres. Ahora, ¿por qué se cree que esta enfermedad está más asociada a la mujer que a los hombres? Bueno, esto ya es parte de un mito popular, que la osteoporosis es más de la mujer que de los hombres. Pero si en cierta forma nosotros vemos que están reportados más casos de osteoporosis en mujeres que en hombres. Ahora, en general, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad de los huesos y siempre en biodescodificación, cuando hablamos de los huesos, hablamos de conflictos de desvalorización. Ahora, si hablamos puntualmente de un conflicto de desvalorización, cada persona es única y cada persona tiene que entender cuál es su origen emocional para una desvalorización. Por eso a veces no hay que generalizar tanto cuando yo siempre les digo no vayan al diccionario de internet. ¿Por qué? Porque en esa información hay algo que es muy literal y muchas veces el origen es otro. Por eso en la consulta, en el camino al inconsciente, empezamos a ahondar más adentro del consultante para poder entender cuál es el motivo de esa desvalorización. Ahora sí, cuando tengo osteoporosis, mis huesos tienden a vaciarse y desde la mirada de la biodescodificación, acá hay un conflicto de movimiento, ¿sí? Desvalorización y movimiento, esto es en la tercera capa embrionaria. Si ustedes quieren un día, yo les voy a hacer un video, pero esto sí me lo piden, les voy a hacer un video de las capas embrionarias. Y antes de seguir, dos cosas les voy a decir. La primera, la biodescodificación no reemplaza la medicina tradicional. Y la segunda, muy importante, porque ahí me ayudan a mí, suscríbanse, compartan y si tienen ganas, dejen un comentario en este video. Ahora sí seguimos. ¿Por qué los huesos tienden a vaciarse cuando hay osteoporosis? Lo que sucede es que como hay un conflicto de desvalorización y movimiento, mi inconsciente cree que no voy a ir a ningún lado. Y por ende, como nosotros respondemos a aquella mente primitiva, si no voy a ir a ningún lado, probablemente no vaya a buscar mi alimento. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Nuestro organismo empieza a detener las funciones y empieza a alimentarse de la parte interna de los huesos. Entonces, eso es lo que sucede cuando la persona está muy desvalorizada, que está relativamente quieta. Ahora, cuando hay algo que de repente la confianza de la persona sube, el cerebro automáticamente envía la orden de rellenar esos espacios porque entiende que la persona va a levantarse y va a seguir. Entonces ese es el momento en que se percibe el dolor de huesos. Ese es el momento de vagotonía. Se dice así, vagotonía. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que ese momento en el que te duele el hueso es el momento de sanación. Entonces, tranquilos, que esto va a pasar. Hay que pasarlo. Obviamente que si estás tomando medicamentos, está de más decirte que no los dejes. Ahora, más allá de esto, hay un montón de interpretaciones con respecto a la osteoporosis. Y muchas veces, ¿por qué se da en mujeres? Allá más o menos por los 40 años, esto es en la media, no quiere decir que siempre sea así, pero más o menos a esa edad es cuando se produce la menopausia.
Esto para una mujer tiene un conflicto emocional profundo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce una desvalorización muy grande. Es decir, ya no soy apta para traer vida. Entonces por eso es que se afectan determinados huesos, por ejemplo los huesos de la cadera, porque justamente la desvalorización está en esa zona. Esto es lo que hay que entender con respecto a algunos huesos puntuales. Ahora, hay otros tipos de desvalorizaciones que nos muestran los huesos y no necesariamente son como síntoma osteoporosis, pero de esto vamos a hablar más adelante. Ahora, si tenemos otros huesos afectados, puede que nos esté marcando hacia dónde no queremos ir o la relación nuestra con los demás. Por ejemplo, problemas de osteoporosis en la columna. Esto me va a hablar de cómo es mi sostén. Voy a necesitar que mi familia, que la gente que yo percibo como mis familiares más cercanos, estoy necesitando el apoyo, estoy necesitando una valoración por parte de ellos. Y de ahí es que podemos entender la columna vertebral en diferentes partes. Para que entiendas la columna vertebral, te voy a dejar un video acá arriba de lumbalgia. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de osteoporosis en la parte alta de la columna, acá vamos a tener que ver situaciones en las que me siento desvalorizado o desvalorizada con respecto a mis ideas. En cambio, si presento osteoporosis en la parte lumbral, ahí voy a tener una desvalorización ya en el tema sexual y en el tema económico. Entonces, siempre el lugar o el hueso que esté afectado nos va a hablar de un problema o de algo puntual. Pero tengan en cuenta que siempre que hablamos de un problema de huesos, siempre en algún punto está relacionada la desvalorización. Y ahora que la osteoporosis es más frecuente en hombres que en mujeres, esto también se corresponde muchas veces con el transgeneracional, ¿sí? El transgeneracional son todas esas memorias que venimos recibiendo de nuestros ancestros. Bueno, y muchas veces el sentido de pertenencia, el hecho de estar resintiendo o estar siempre diciendo en la familia de nosotros todas las mujeres tuvieron problemas en el hueso fémur. Bueno, eso genera un sentido de pertenencia. Y en este caso, si yo soy mujer y escucho a mis otras mujeres del clan constantemente decir esto, yo necesariamente para pertenecer tengo que experimentar esta enfermedad. No tengo nada más para contarles. Cuídense mucho. Gracias por quedarse hasta el final. Y por supuesto me ayudan muchísimo dejando un comentario, compartiendo y mucho más suscribiéndose. La semana que viene voy a hablar un tema que está mucho más relacionado a lo masculino. Sí, acá en YouTube voy a hablar de eyaculación precoz, porque muchas veces me dicen tocas ciertos temas y otros temas no, pero la verdad que no. Yo puedo hablar de disfunción eréctil, eyaculación precoz, cáncer de próstata, un montón de temas que están puramente relacionados a lo masculino. Así que gracias por quedarte hasta ahí. Nos vemos la semana que viene. Chau.